Buenas noches. Buenas noches, compañeros todos. Voy a presentar embriología y anatomía. Para comenzar con el tema, lo hice en un orden diferente y tomé algunos puntos del libro. Muy bien. Ok. Para comenzar con la embriología, vamos a ver que en el día 22 se va a empezar a formar el prosencéfalo, una estructura conocida como el surco óptico. Podemos distinguir ciertas estructuras que se van a dar origen a partir de estas, como va a ser el mesodermo, el neuroectodermo y el ectodermo superficial. De estas estructuras se van a derivar estructuras propias del globo ocular. Vamos a ver que en la quinta semana el proceso del ectodermo superficial, que es esta, como vemos lo puse con una flecha verde, se va a invaginar y esta va a producir el cristalino. Entonces, para ver que ya se está formando, ¿no? O se está derivando las estructuras propias del globo ocular. Vamos a tener que, a partir del ectodermo superficial, que es esta que marco con la flechita, se va a derivar tanto el cristalino como el epitelio corneal. A partir del mesodermo, se van a derivar estructuras como van a ser los músculos extraoculares que conocemos, ¿no? Como van a ser los rectos, tanto interno-externo, y los oblicuos, superior e inferior. Y a partir del neuroectodermo, ¿no? Que vemos en esta imagen, se van a formar la retina, el segundo par craneal y la iris. Y a partir de la cresta neural se va a formar la esclera y el estroma. Vamos a ver que en la octava semana el globo ocular va tomando forma, ¿no? Como vemos a través de esta imagen, ya vamos viendo la forma que conocemos nosotros del globo ocular, ¿no? Donde se ve la parte anterior, donde va a estar la córnea, el cristalino, la retina y sus estructuras, ¿no? Que no se ven tan detallados aquí como hacer el humor acuoso, el humor vítreo, y vamos a estar viendo, ¿no? Ya los músculos que van a derivar del mesodermo. El libro nos menciona más detalladamente cómo cada capa germinativa y qué es lo que va a derivar de esta, ¿no? Vemos del ectodermo superficial o de revestimiento, también lo menciona, que va a derivar el cristalino, el epitelio de la córnea conjuntiva, la glándula lagrimal, incluyendo las glándulas accesorias, que les voy a explicar, epidermis y sus anexos, como va a ser los pelos, glándulas sudoríparas y sebáceas, las glándulas, tanto externas como internas, ¿no? Que va a ser la de meibomio, la de Moll y la de Zeiss. Del neuroectodermo, el libro menciona que van a derivar la retina. ¿Se escucha? Disculpe. Sí, Mari, sí se escucha. Sí, está muy bien, estamos escuchando, está muy bien. Sigue, por favor. Ya. Mencionaba que del neuroectodermo va a derivar el epitelio pigmentario del iris, el esfínter y dilatador de la pupila y el nervio óptico, ¿no? El segundo par craneal. Y de la cresta neural menciona los queratocitos, el endotelio corneal, la trabécula, el estroma del iris y coroides, el tejido de la órbita, el músculo liso del cuerpo ciliar, los pericitos, los nervios periféricos, fibroblastos, las vainas del nervio óptico y ganglios del trigémino. Entonces, un poco para hablar de la anatomía de la cavidad orbitaria, vamos a ver que está conformada por 7 huesos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de este color, la superior, es el hueso frontal, como sabemos. El piso va a estar formado por el hueso maxilar, como vemos el de aquí, y el hueso cigomático. Luego tenemos el lagrimal, que vamos a encontrar en la parte superior, el hueso etmoides,
este color verde que vemos aquí, el hueso esfenoides, este color de aquí, y el palatino, ¿no? Que es el más pequeño, que es este de aquí. Ya, este sería el palatino. Entonces, formando, ¿no? Los 7 huesos de la cavidad orbitaria. A su vez, la cavidad orbitaria va a estar formado por 3 agujeros. El agujero óptico, la hendidura esfenoidal superior y la hendidura esfenoidal inferior. A través del agujero óptico van a pasar diferentes estructuras. Entonces, este es el agujero óptico por el cual van a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. A través de la hendidura esfenoidal superior, que es esta, van a pasar diferentes pares craneales, como va a ser el tercer par craneal, el motor ocular común, el cuarto, el patético, y el sexto, ¿no? El motor ocular externo. A su vez, por la hendidura esfenoidal superior, va a pasar la primera rama del trigémino, que va a ser el nervio oftálmico, y también la vena oftálmica superior. A través de este agujero, que es la hendidura esfenoidal inferior, va a pasar la vena oftálmica inferior y la vena, más que todo la vena oftálmica inferior. Ok, digamos, ya. Luego, nos habla sobre el corte sagital. Voy a hablarles un poco sobre el corte sagital del párpado superior y los componentes. Vamos a hablar sobre estructuras muy importantes que van a estar relacionadas a patologías que hemos ido conociendo a lo largo de la carrera. Entonces, vamos a hablar sobre el músculo elevador del párpado y el músculo de Müller, que van a formar el párpado. Vamos a hablar sobre las glándulas importantes, como van a ser las glándulas externas, que van a ser la glándula de Sayce, la glándula de Moll, y una glándula interna, que va a ser la glándula de Meibomian. Entonces, la glándula de Sayce, esta glándula externa, va a ser una glándula sebácea. La glándula de Moll, que también forma parte de las glándulas externas, va a ser una glándula sudorípara, y la glándula de Meibomian va a ser una glándula sebácea. Dentro de los músculos, el músculo elevador del párpado va a estar inervado por el tercer par craneal, ¿no? Va a tener una inervación parasimpática. Y el músculo de Müller va a tener una inervación simpática. Entonces, cuando nos mencionaban el síndrome de Horner, ¿no? Por el cual se producía por el tumor de Pancoast Tobias, el cual era un tumor del pulmón, y lo que mencionaban en esta patología era que dañaba, ¿no? La cadena simpática. Entonces, ¿qué es lo que nos producía? Nos producía una tosis palpebral. Entonces, ¿por qué nos produce una tosis palpebral? Porque va a dañar la cadena simpática que está inervando el músculo de Müller. Y el músculo de Müller, tanto el músculo de Müller como el músculo elevador del párpado van a, como dice su nombre, ¿no? A elevar el párpado. Entonces, al alterar esta va a haber una tosis palpebral. Ok, entonces, con respecto a otra enfermedad que nos mencionaban también, la mononeuropatía del tercer par craneal, vamos a ver cuando hay una lesión del tercer par craneal que inerva el músculo elevador del párpado, producida por una diabetes, por ejemplo, entonces también nos va a producir una tosis palpebral, ya que ambos músculos tienen función de elevar el párpado. Otra enfermedad, ya también relacionada con las glándulas, ¿no? Importantes mencionadas, las glándulas de Sayce, Moll y la de Meibomian, van a hacer que cuando estas se infectan, por ejemplo, por el Staphylococcus aureus, estas glándulas van a producir lo que es el orzuelo, ¿no? Entonces, el orzuelo, por lo que he leído, se va a dividir en dos, un orzuelo externo y un orzuelo interno. Y esta división va a ser, pues, gracias a
a que va a infectar las glándulas externas o la glándula interna. Entonces, cuando el Staphylococcus aureus, en su mayoría, que se da por este agente patógeno, infecta las glándulas de Seyss o la glándula de Moll, va a producir un orzuelo externo, y cuando infecte la glándula de meibomio, se va a producir un orzuelo interno. Ya. Entonces, seguimos con la anatomía, hablamos sobre el aparato lagrimal y las vías lagrimales. Vamos a ver que en la parte superior se va a encontrar la glándula, bueno, esta de aquí es la glándula lagrimal principal. Esto es los puntos lagrimales. Vamos a encontrar, como vemos aquí, el fondo de saco, el saco en sí, ¿no? El saco lagrimal, el cual va a estar dividido en el fondo de saco y el cuerpo del saco lagrimal. Estas van a pasar a través del canalículo lagrimal, ¿no? O conducto lagrimal, que van a derivar en el meato inferior, como vemos aquí. Ahí un ratito, por favor, detente. Está muy bien lo que dices, que la glándula lagrimal principal se encuentra protegida por la órbita, está dentro de la órbita, ¿no? Es importante ese reparo anatómico. Por otro lado, los puntos lagrimales, hay dos puntos lagrimales. Un punto lagrimal inferior, que está en el párpado inferior, y un punto lagrimal superior, que está en el párpado superior, ¿no? Ambos tienen, es el inicio del conducto y la vía lagrimal. Tienen dos porciones, una porción vertical y luego una porción horizontal, ¿no? Ambos. El inferior tiene una porción vertical y luego continúa con una porción vertical hacia el saco lagrimal, ¿no? Y la lágrima llega a transcurrir por estas vías, llega al saco lagrimal y de ahí discurre hacia el conducto lagrimal, ¿no? Y finalmente drena su contenido al meato inferior. El meato inferior está en la nariz, en la fosa nasal, ¿no? Es por eso que cuando, por ejemplo, nosotros lloramos, la lágrima llega a ingresar hacia el punto lagrimal inferior y superior, seguidamente hacia los canalículos verticales y luego horizontales, luego posteriormente al saco lagrimal, y de ahí transcurre al conducto lagrimal. Y también se genera bastante moco, ¿no? Acompañado de la lágrima. La lágrima, como es una sustancia que tiene cloruro de sodio un poquito alto y otros factores irritantes y también detergentes, irritan la mucosa nasal y generan mayor producción de moco. Entonces, cuando nosotros lloramos, se produce abundante lágrima, tal es la cantidad que ya rebosa y rebalsa, ya no ingresa al punto lagrimal y se cae hacia el rostro, ¿no? Como en las novelas, ¿no? O sea, un llanto así terrible y baña toda la cara. Y también sale bastante moco, ¿no? Ese es el motivo. Y bueno, también las personas se presentan congestión nasal, ¿no? La nariz se pone un poco roja, ¿no? Entonces, todo ese momento doloroso del llanto, que puede ser por dolor y por risa, se produce, todo este sistema actúa, inclusive se produce una especie de vacío a nivel del punto lagrimal que atrae la gota, la lágrima, la trae hacia el punto lagrimal. En el punto lagrimal inferior drena un 80% de la lágrima que se produce en ese momento y un 20% transcurre por el punto lagrimal superior. Solamente eso para puntualizar. Sigue, por favor. Continúa, por favor, Mariluz. Ya, doctora, muchas gracias. También algo para añadir sobre la glándula lagrimal principal, ¿no? Como sabemos, como nos dijo, se encuentra en la órbita, en el ángulo superior externo, y esta va a tener una inervación por el nervio facial.
que le va a dar la inervación parasimpática. Y podría explicar, ¿no?, que en la parálisis facial va a existir el llamado ojo seco, ¿no?, ya que no va a poder producir, como dijo la doctora, las lágrimas, ¿no? Ese sería, doctora. Ya. Muy bien, Entonces, un ratito, Mariluz. ¿Alguien quiere contribuir con Mariluz? ¿Quiere agregar alguna cosa? ¿Algún dato más? Bien, continúa, por favor, Mariluz. Luego, en algún momento, vamos a detenernos para dar pase a otro de tus compañeros que también han preparado la exposición. está bien, doctora. Ya, entonces, Continúa, por favor. ya. Entonces, seguimos, ¿no?, en el camino de la glándula lagrimal principal. Vamos a hablar sobre la película lagrimal, esta que vemos aquí, que rodea a la córnea. Esta va a hidratar y nutrir a la córnea, y a su vez va a tener, ¿no?, capas, va a estar conformada por capas. Tiene una mnemotecnia, la cual mencionan que es MAL. M, que va a ser esta capa que vemos de color rosa, que va a ser la capa mucosa. A de acuosa y L de lipídica, ¿no?, la más externa. La mucosa va a estar la capa mucosa va a estar producida por la glándula de Glovet, o también llamada caliciforme. Su función va a ser la de adhesión a la capa acuosa. La capa acuosa va a estar formada por la glándula lagrimal principal y por también las glándulas lagrimales accesorias, como va a ser la de Krause y Wolfing. Y la capa más superficial, que va a ser la capa lipídica, que va a estar producida por la glándula sebácea, la de Meibomium y la de Sayce, que tiene como función evitar, ¿no?, la evaporación de la capa acuosa. Ya, entonces... Discúlpame un ratito. El orden de ubicación de la película lagrimal, Dapna, por favor, ¿nos podrías corregir? ¿La capa mucosa va adherida a la córnea o la capa lipídica va adherida a la córnea? Marisol Bautista. Sí, doctora. Corrígenos, por favor. La película lagrimal tiene 3 capas, ya nos ha estado comentando Mariluz. Tiene 3 capas, ¿no es cierto? Una capa mucosa, la capa acuosa y la capa lipídica. ¿Cuál de las 3 capas es la que está adherida a la córnea? Doctora, sería lo que es la película lagrimal. Claro, o sea, la película lagrimal tiene esas 3 capas, ¿no? La capa mucosa, luego está la capa acuosa, que es la más gruesa, y la capa lipídica, ¿no? ¿Cuál de las 3 está adherida directamente? Sería la capa lipídica, doctora. La que está adherida directamente a la córnea. Sí, doctora, o en todo caso sería la capa mucosa. Claro, tiene que ser una de las 2. ¿Cuál sería? Miriam. Doctora, esta unidad. La capa mucosa. La capa mucosa está adherida a la córnea, correcto. ¿Por qué? La capa mucosa tiene la capacidad de adherirse a la córnea. Por encima está la capa acuosa, la cual también está adherida a la mucosa. Justamente la capa mucosa se adhiere a la capa acuosa, ¿no? Entonces, por encima de la capa acuosa y para evitar su evaporación está la capa lipídica. Miriam, ¿tú podrías decirnos
la capa lipídica, ¿por qué células se produce? Sí, Miriam. sí, doctora. Se producen por las glándulas sebáceas. Está formada por la secreción de glándulas sebáceas de meibomio y de 6. Correcto, Y ya, sí, doctora. correcto, muy bien. Lucero, eh, ¿tú podrías decirnos la capa mucosa por qué tipo de glándulas está generada? Lucero del Carmen. Sí, doctora. Células de Globet, las células caliciformes. Ya, muy bien. Muy bien, continúa por favor, Mariluz. Ya, doctora. Ya, vamos a continuar con la inervación de los músculos como parte de la anatomía. Vamos a ver que va a estar inervado por el tercer, cuarto y sexto par craneal. El tercer par craneal va a inervar prácticamente a todos los músculos, excepto al oblicuo superior y al recto externo. A su vez, el cuarto par craneal o patético va a inervar al oblicuo superior y el sexto al recto externo, ¿no? O recto lateral. Vamos a ver aquí los movimientos de los ojos. Vamos a ver que la aducción va a estar producida o inervada por el recto, se va a dar gracias al recto interno o medial. La abducción al recto externo o lateral. La supraducción al recto superior y la intraducción al recto inferior, ¿no? Ahora, en las miradas conjugadas, que va a ser la intorsión y la extorsión, la intorsión va a estar producida por el oblicuo superior y recto superior. Esta es una mirada hacia abajo y hacia adentro. Y en la mirada conjugada, que es la extorsión, va a estar producida por el oblicuo interno y el recto interno. Esto sería un poco para hablarnos sobre la inervación de los músculos y los movimientos. Ya, entonces, ¿cuáles son los componentes de la órbita? Vamos a ver que va a estar compuesta externamente, como ya sabemos. Antes de continuar, Jorge Álvarez, el cuarto par, ¿a qué músculos inerva, por favor? Doctora, el cuarto par es al, ¿cómo se llama al oblicuo superior. Ya, ¿Cierto? perfecto. Perfecto, está bien. Ajá. Una preguntita más a Carlos Arenas. Carlos Arenas, el sexto par está inervando ¿a quién? Hola, Carlos. El sexto par es el motor ocular externo. ¿A qué músculo inerva? Al recto lateral, correcto. Continúa, por favor, Mariluz. Ya. Entonces, seguimos con los componentes del globo ocular. Como sabemos, la parte externa va a estar formada por la córnea. Bueno, no sé si, bueno, ya. La capa externa va a estar formada por la córnea. Vamos a ver el cuerpo ciliar. Continúa acá la iris. En el intermedio de la iris se va a encontrar la pupila, ¿no? Vemos acá también el cuerpo ciliar. Posterior a esta vamos a encontrar al cristalino que va a estar suspendida por los ligamentos, acá que vemos acá, los ligamentos suspensorios del cristalino. Luego vamos a encontrar la úvea, que va a estar compuesta por la úvea anterior, media y posterior.
La V anterior va a ser el iris más el cuerpo ciliar. La uvea media o pars planitis, también denominado, se va a encontrar por este lado, y la uvea posterior va a estar conformado por ¿qué es todo esto? Va a estar conformada por la coroides, ¿no? Por donde va a pasar la capa vascular y la red coroidea capilar, ¿no? Ya, para continuar, seguimos con, con la retina, que vamos a encontrar de color amarillo, y el humor vítreo, ¿no? Que va a ser todo de color marrón. Y si estamos hablando del humor vítreo, también hay que mencionar sobre el humor acuoso, que se va a encontrar en la cámara anterior. Y si hablamos de cámara anterior, hablamos de cámara posterior. Entonces, para determinar cuál va a ser la cámara anterior y la cámara posterior, tenemos que conocer las estructuras ya mencionadas, ¿no? Entonces, la cámara anterior va a estar conformada entre la iris y la córnea, y la cámara posterior, no sé si podría ayudarme, doctora. Confundido un poco. Claro que sí. En la cámara anterior tenemos, por ejemplo, que está delimitado por el iris. No sé si ven lo que estoy señalando, ¿no? No, no se ve, ¿no? A ver, en la parte anterior está la córnea. La parte posterior de la córnea es el endotelio corneal. El humor acuoso se encuentra bañando la capa más interna de la córnea, justamente donde está el puntero que tiene Mariluz. Esa viene a ser la cámara anterior, ¿no? Como dice, si tenemos una cámara anterior, hay una cámara posterior, que se encuentra detrás del iris, entre el iris y la cápsula anterior del cristalino, ¿no? Entonces, si puedes retroceder tu puntero hasta donde está el cristalino, justamente esa zona, esa es la cámara posterior, detrás del iris. ¿Ya? Hay unas fibras pequeñas que están sosteniendo el cristalino, esas son las ónulas, que justamente tienen en tensión el cristalino, y de acuerdo a su movilidad y al movimiento del músculo ciliar, es que la persona puede hacer el proceso de fijación y de enfoque, ¿no? Cuando uno quiere mirar de lejos y de cerca, para poder acomodar, la acomodación se produce gracias a estos músculos y a la tensión de la región zonular del cristalino. Entonces, bueno, hablábamos de la cámara anterior y la cámara posterior, ¿no? No sé si eso aclaró la duda, Mariluz. Sí, doctora. Sí. Por detrás del cristalino ya se encuentra el vitrio anterior, que viene a ser el color marrón un poquito más oscuro. La parte central, justamente eso es el vitrio anterior. Y la parte central, que ocupa la mayor cantidad del polo posterior, viene a ser la zona que está ocupada por el humor vítreo, ¿no? Carlos, Daniel, si puedes continuar con la parte anatómica del globo ocular. ¿O es que hay otro voluntario? Gracias, Mariluz. Gracias, doctora. José Carlos Serrano está levantando la mano. Si puede continuar, por favor. Igual, sí, José Carlos, vas a tener tu bonificación de punto, ¿ya? Gracias. A ver, lo voy a presentar. Si es que alguien desea, también puede continuar después de José Carlos. Igual tiene el mismo beneficio del punto, ¿ya? Disculpe, doctora, ¿se ve? Sí, justamente ya se ve. Pero embriología ya hicieron. La parte de embriología.
Esta anatomía, perfecto. Bueno, empezando en lo que es la anatomía propia del globo ocular. Bueno, vamos a tener que tiene una forma irregularmente esférica. ¿Por qué? Por la presencia de la córnea, justamente, ¿no? Estas van a tener diámetros, el antero-posterior. Un momento, voy a poner mi puntero. El antero-posterior, que va desde la córnea hasta el polo posterior de lo que viene a ser el ojo, donde sale el nervio óptico. Este tiene una dimensión aproximada de 25 milímetros, y eso es importante, ¿no? Por los índices, por la refracción que va a poseer para el enfoque, más que todo, de la luz, ¿no? Por ejemplo, cuando es más grande o más pequeño, puede dar algunas patologías, ¿no? Como que hacen las hipermetropías, las miopías. Ahora, el diámetro transverso, va a tener, perdón, un diámetro transverso, o también que se llama el ecuador del ojo, ¿no? Que tiene aproximadamente un diámetro de 23 milímetros, ¿no? Aproximadamente pesa 7 gramos y más o menos posee una presión intraocular dada por el humor acuoso que hemos estado hablando de 15 milímetros de mercurio. Ahora, hablando propiamente del ojo, Disculpa un segundito. El peso del globo ocular no son 7 gramos, son 70 gramos. Perdón, me equivoqué. Una revisadita ahí, son 70 gramos, ¿ya? Listo. Okay. Continúa, José, disculpa. Ok, está bien. Hablando propiamente de las túnicas, de la anatomía del ojo propiamente dicha, vamos a tener que tiene 3 túnicas. La externa, que es la fibrosa, compuesta por lo que viene a ser la esclera o la esclerótica, más la córnea. La media, que va a ser la túnica vascular, que va a estar conformada por lo que viene a ser la coroides, la ora serrata, también por el músculo ciliar, y la túnica interna o nerviosa, que va a estar conformada básicamente por lo que viene a ser la retina. Ahora, hablando de la túnica fibrosa propiamente, vamos a ver que es la membrana más resistente, ¿no? Que va a ser la que cubre o la que protege el ojo, y que donde va a ser también insertadas lo que vienen a ser los músculos extraoculares extrínsecos del ojo que ya han estado hablando. Ahora, vamos a ver que esto, como ya les iba diciendo, está conformado por la córnea, que ocupa un sexto anterior de lo que viene a ser el ojo, y la esclera, que son los 5 sextos posteriores, como podemos ver acá. La esclera, hablando propiamente, vamos a ver que tiene una superficie exterior, una superficie interna, una abertura anterior y una abertura posterior, como podemos ver acá, ¿no? Hablando de la superficie exterior, vamos a ver que está cubierto por una serosa denominada lo que es la cápsula de Teno, que es acá lo que estoy marcando, que está de rojo, que va a estar entre la esclera y la cápsula, que se halla, y acá es importante porque se halla el espacio epiescleral, donde discurren venas epiesclerales. ¿Por qué es importante acá? Porque acá es donde drena lo que viene a ser los conductos de Schlemm, que básicamente drena el humor acuoso, que en un momento les voy a explicar lo que es, y va a servir de inserción a los músculos extrínsecos del ojo. Hablando de la superficie interna, vamos a tener que estar relacionada con la túnica vascular, o sea, con la coroides, pero va a estar separada por una lámina que es pigmentada, que se denomina lo que es la lámina fusca. Dentro de la abertura anterior vamos a ver que va a estar destinada a la que va a ser la continuación o inserción de lo que viene a ser la córnea, ¿no? Va a ser de mayor diámetro, y acá existe entre la unión de la córnea y la esclera un limbo, ¿no? Que se llama el limbo esclerocorneal, que básicamente forma 2 ángulos. Un ángulo esclerocorneal, que va a ser acá, que va a ser el externo, y un ángulo iridio-corneal, que va a ser acá el interno. Ese es importante, el iridio corneal, porque básicamente hay 3 estructuras de importancia, que viene a ser el espolón escleral, que va a ser un tejido trabecular donde se inserta el músculo ciliar. Otro que viene a ser el ligamento pectíneo, que va a ser una malla de tejido conectivo que va a cubrir este ángulo iridio-corneal, y los conductos de Schlemm, que básicamente va a ser la vía de drenaje del humor acuoso, ¿no? Que, como les iba diciendo, que también drena a su vez en lo que viene a ser en las venas epiesclerales. Vamos a tener que va a haber una abertura posterior que va a servir de paso al nervio óptico y los vasos retinianos, ¿no? Como podemos ver acá, al paso del nervio óptico y los vasos retinianos, que son centrales. Alrededor vamos a tener también algunos con pequeñas aberturas que van a servir para el paso de lo que van a ser vasos y nervios ciliares cortos, y más lateral podemos ver el paso de los vasos y nervios ciliares largos. Vamos a ver que la córnea va a ser la membrana fibrosa transparente avascular refringente, o sea que va a tener un poder refractario, y que básicamente tiene un espesor de 0,8 a 1 milímetro de diámetro. Su cara anterior, como ya han estado hablándole un poco, vamos a tener que estar conformado por un epitelio, que va a ser un epitelio plano, estratificado, no queratinizado,
que básicamente va a estar en contacto con el medio ambiente o con los párpados, ¿no? Cuando estamos con los ojos cerrados. Vamos a tener que tiene una cara posterior que va a estar bañado por el humor acuoso, ¿no? Y va a estar en relación con la cámara anterior del ojo, como está explicando. Histológicamente es importante porque vamos a tener 5 capas que, bueno, como ya les sigue diciendo, el epitelio anterior va a estar en contacto con el aire, ¿no? Con el ambiente, y básicamente coge el oxígeno ambiental, ¿no? Es avascular en la córnea. La membrana de Bowman va a ser, bueno, todo epitelio tiene su membrana basal, y del epitelio anterior viene a ser el estrato de Bowman o membrana de Bowman, ¿no? El estroma es importante porque acá va a haber una conformación de glucosaminoglucano, recordando que también es su capa más gruesa, y tiene un tipo especial de glucosaminoglucano que se dispone en forma octagonal, que tiene su nombre propio, que es el lumicano. Le proporciona su transparencia a la córnea, ¿no? Y es por eso que puede ingresar la luz a lo que viene a ser por la pupila y luego a la retina. También vamos a tener una membrana de Descemet, que va a ser también va a ser, ¿no? su membrana basal de lo que viene a ser el epitelio posterior, o el también llamado endotelio, ¿no? Este epitelio posterior va a estar encargado del intercambio metabólico de la córnea, porque, como ya les iba diciendo, es avascular. Entonces, básicamente, la córnea se va a nutrir, por así decirlo, de lo que viene a ser el humor acuoso, y el encargado va a ser el epitelio posterior. Ahora, hablando de la túnica vascular, vamos a ver que también se llama uvea. Una cosita para corregir también y para agregar. El epitelio posterior también es conocido como endotelio, ¿ya? Sí. Entonces, es el endotelio, ¿no? La capa más interna, la que está en contacto con el humor acuoso, ¿no? Está bien que se establezca como el encargado del intercambio metabólico, ¿no? Es importante. Continúa, por favor. Ya, bueno, hablando de la túnica vascular, doctora, vamos a ver qué tal se llama la uvea, el tracto uveal o la membrana nutricia del ojo, ¿no? Básicamente vamos a ver estructuras importantes, por ejemplo, la coroides, que va a ser la capa que proporciona irrigación al ojo. Va a regular lo que viene a ser la presión intraocular, perdón, me equivoqué acá. Va a ser un termorregulador retiniano y es la parte del cuerpo con mayor perfusión por gramo de tejido. Vamos a tener que tiene 2 aberturas, una posterior y una anterior. La abertura posterior, como va a estar en relación también con la abertura posterior de lo que es la esclera, va a servir de ingreso para el nervio oftálmico y sus vasos. Perdón, es el nervio óptico, me equivoqué aquí al escribir. La abertura anterior, vamos a ver la presencia de lo que viene a ser la ora serrata. Va a estar ubicado por delante del ecuador del ojo, como les había mostrado al inicio, y va a estar a 6 o 7 milímetros por detrás de lo que viene a ser la córnea. Va a marcar el límite entre la coroides y el cuerpo ciliar, ¿no? Y un punto de transición también, hablando, o sea, con relación de lo que viene a ser la túnica nerviosa, entre la parte fotosensible de la retina y de la no fotosensible. Puede ser como que para una relación anatómica. Hablando también de un poco de su histología, vamos a tener que tiene 4 capas. Como ya les iba hablando, va a estar en relación con la lámina fusca, que a su vez va a estar en relación con lo que viene a ser la esclerótica, que va a ser pigmentada. Vamos a ver, aquí, esto es lo que viene a ser lo que les estaba hablando, una lámina vascular, que va a ser también llamada lo que viene a ser el estroma de la coroides, ¿no? Acá vamos a ver ramificaciones de las arterias ciliares posteriores cortas. Vamos a tener una lámina coroidea capilar, que va a ser un tejido no pigmentado. Esta es importante, va a nutrir las 5 capas superficiales de la retina. Y por último, lo que se llama la lámina vítrea o la membrana de Bruch. Algunos autores dicen que la coroides no está pegado, por así decirlo, a la retina, pero si se buscan otras bibliografías, sí se encuentra que la membrana vítrea de Bruch va a ser como que el punto de unión entre la retina, entre el epitelio pigmentario, y lo que viene a ser la coroides. Ahora, hablando del cuerpo ciliar, vamos a tener que va a tener ciertas funciones de acomodación, nutrición del segmento anterior y secreción del humor acuoso, ¿no? Que va a ser un líquido transcelular que representa menos del 1% de lo que viene a ser el líquido corporal total. Vamos a tener que tiene caras, una externa que va a estar en relación con la esclera, va a estar pegada, y una interna que va a ser anfractuosa, que va a ser accidentada, que básicamente que va a delimitar 2 zonas, una zona anterior, la que estoy marcando acá, y una zona posterior. La zona posterior es lisa, ¿no? Como podemos ver.
y que se denomina orbículo ciliar, mientras que la zona anterior es anfractuosa, que se le conoce como corona ciliar. Esta presenta múltiples pliegues vasculares, que son los procesos ciliares, y en sus vértices es importante porque de aquí van a nacer lo que viene a ser las fibras zonulares o la zónula que hemos hablado, que en conjunto se llama lo que viene a ser ligamento suspensorio del cristalino, ¿no? Que va a cumplir lo que viene a ser el reflejo de acomodación, que les voy a explicar en un momento. Ahora, es importante hablar del músculo ciliar porque este se va a insertar a nivel del espolón escleral, a nivel de lo que les había hablado del ángulo iridio-corneano. Y el estroma del cuerpo ciliar, vamos a tener que y el estroma, ¿no? Va a tener 3 tipos de fibras del músculo ciliar: longitudinales, radiadas u oblicuas, y también circulares o esfinterianas. Las longitudinales es importante porque cuando hay contracción de estas van a dilatar lo que viene a ser los conductos de Schlem, que, dicho sea de paso, histológicamente se parecen a las venas, pero que no transporta sangre, sino humor acuoso. Entonces, cuando se contrae, esta va a dilatar el conducto de Schlem y por lo tanto es como que va a haber mayor drenado del humor acuoso. Entonces, se podría decir que va a reducir lo que viene a ser la presión intraocular. Mientras que las radiadas y oblicuas más las circulares o esfinterianas, cuando se contraen o se dilatan, van a alterar la forma del lente o del cristalino. Entonces, va a cumplir una función en el reflejo de acomodación. Ahora, hablando del cristalino, vamos a ver que es una lente biconvexa de 22.000 dioptrías, que básicamente tiene que ver con el poder refractario que posee. Vamos a ver que cada uno del humor acuoso, el aire y Disculpa, son solamente 22 dioptrías. No son 22.000, sino son 22 dioptrías. Doctora, encontré esa información en un libro de fisiología de Ira Fox. No sé, tal vez esté equivocado el libro. Tal vez esté equivocado. Son 22 dioptrías ya. Y la córnea tiene una capacidad de 40 dioptrías. Para que más o menos recuerden, es un 40 y 20. ¿Ya? Ya. Lo voy a corregir. Como dice una canción. Ya listo. Okay. Ya. Y como les iba hablando, va a ser dependiente de las extracciones de las fibras zonulares, ¿no? Y anatómicamente vamos a tener que tiene una cápsula, un epitelio subcapsular, va a tener sus fibras y un ligamento suspensorio, que son las zónulas, ¿no? Con la unión de las zónulas. Ahora, hablando del reflejo de acomodación, vamos a tener que es la capacidad de enfocar imágenes en la retina en función a la distancia del objeto observado. Vamos a tener que es el aumento del poder dióptrico, que es el poder refractario, va a alterar la forma de elementos refringentes, ¿no? El poder, la capacidad de que puedan penetrar la luz hacia la retina. Estos van a ser dependientes de 2 cosas, de los índices refractarios, que en el aire está denominado como 1, en lo que es el humor acuoso vamos a tener que su índice refractario es de 1.38 y el cristalino va a ser de 1.33. Y en función a eso va a ser la refracción, ¿no? O sea, la alteración de la dirección de los rayos de luces. Y también va a depender del grado de la curvatura de la interfaz. En caso de la córnea va a ser constante, esto no se curva, en cambio el cristalino sí, ¿no? Puede ser biconvexo o puede ser, en lo que viene a ser cuando nosotros queremos ver un objeto lejano, generalmente va a ser la córnea se aplana. En cambio, cuando queremos ver algo muy de cerca, cuando queremos enfocar, el cristalino, se vuelve más gordito, ¿no? Más biconvexo, ¿no? Como les estoy explicando acá. Cuando se contrae el músculo ciliar, acá el ligamento se va a relajar, entonces el cristalino se va a volver más gordito, ¿no? Esto va a ser por acción parasimpática. En cambio, cuando se enfoca de lejos, cuando queremos ver algo de lejos, se relaja el músculo ciliar y esto va a producir que las zónulas o el ligamento suspensorio se tense. Y entonces va a aplanar lo que viene a ser el cristalino, ¿no? Y lo que encontré es que el bajo reflejo de acomodación cercana se le denomina presbicia. Hablando del iris, vamos a tener que tiene ciertas funciones, que va a ser un diafragma mioepitelial pigmentado que regula la intensidad del paso de luz, ¿no? Va a estar ubicado detrás de la córnea y por delante del cristalino. Este delimita la pupila, lo que viene a ser acá, y separa la cámara anterior de la cámara posterior, ¿no? Va a tener un diámetro aproximado de 12 a 13 milímetros y un espesor de 0,3 a 0,6 milímetros. Vamos a tener una cara anterior, la que podemos observar, la que es pigmentada. Va a ser bastante irregular porque va a haber un círculo de vasos arteriales, sanguíneos, y da lugar a estas estrías radiadas y algunas criptas que se denominan criptas de Fuchs. Y vamos a tener que tiene 2 bordes, un mayor, o el borde ciliar, lo que estoy delimitando acá, que va a estar unido a la esclera por el ligamento pectíneo,
y un borde menor que va a ser el borde pupilar, ¿no? Por donde va a ingresar los haces de luces. Histológicamente vamos a tener que tiene 3 capas, un estroma, un epitelio pigmentado anterior y un epitelio pigmentado posterior, ¿no? Bueno. Hablando de lo que viene a ser la túnica nerviosa, vamos a ver que tiene va a estar conformado por la retina, que básicamente esta es de estirpe neurosensorial propiamente, esta transduce y transmite sensaciones visuales a la corteza visual, ¿no? Se delimita por la coroides y la membrana de Bruch en la parte interna del cuerpo vítreo, ¿no? Vamos a tener que tiene un espesor de 0,56 milímetros, ¿no? Va a ser más delgada hacia la periferia, más o menos por acá, y más grueso cuando está cerca de lo que viene a ser la papila, ¿no? O la papila se denomina el punto ciego también, donde está saliendo el nervio óptico, por acá. Entonces, y también por delante vamos a ver que se delimita con la hora serrata, ¿no? Bueno, histológicamente vamos a ver que tiene 10 capas, ¿no? Un epitelio pigmentado que va a estar adherido a la membrana de Bruch, y esta va a absorber eficientemente la luz, ¿no? Y a su vez le va a proporcionar un soporte metabólico. Y 9 capas neurosensoriales. Y también a su vez va a poseer lo que vienen a ser las células de Müller, que esta va a atravesar toda la retina y forma una unión entre las membranas limitantes, que vamos a ver acá, y estas van a ser básicamente como que les va a proporcionar sostén a las capas de la retina. Viendo lo que viene a ser un fondo de ojo, acá está lo que viene a ser la papila o el disco óptico también denominado, por donde salen los vasos retinianos centrales y la salida del nervio óptico. Vamos a ver que hay una región que se llama lo que es la mácula lútea, donde va a delimitar más al centro lo que viene a ser la fovea. La fovea va a ser básicamente el centro de esta mácula lútea, donde se ubica la mayor, bueno, es un poco controversial, ¿no? Porque hay puros conos, y células fotorreceptoras que tienen por así decirlo, su propio desembarque eléctrico de células ganglionarias propias. Ya, en un momento les explico cómo es esto, ¿no? Y básicamente esto nos va a dar la visión central y más definida, por así decirlo. Mientras que en la parte periférica nos va a dar lo que viene a ser justamente lo que se llama la visión periférica, ¿no? Si me permiten agregar algo, Sí. en la parte central, en la fóvea, el centro de la mácula es el eje visual que tiene la mayor capacidad y mayor cantidad de células entre conos y bastones. Y esta es la que nos permite tener la visión de detalles. Por ejemplo, si nosotros vemos un rostro y podemos identificar los ojos, la nariz, la boca, el color de los ojos, la forma de la nariz, el tamaño de la boca, todo eso nos permite identificar la fóvea, ¿no? La parte central, en general la mácula, ¿no? Que es la mácula, la fóvea y la papila, ¿no? Entonces, y bueno, las células que se encuentran en la periferia de la retina, fuera de la mácula, nos ayudan a ver lo que es la visión periférica. Cuando nosotros caminamos y vemos, por ejemplo, que hay una puerta a la izquierda o una ventana a la derecha, no vemos el detalle, pero sí vemos la existencia de estos objetos laterales con la retina periférica. Y en la parte central, lo que estamos viendo nos ayuda a ver la zona macular, ¿no? La que tiene la mirada preferencial, digamos, ¿no? Está muy bien, José Carlos. Continúa, por favor. Sí, doctor. Algo que me voy a agregar es que en la mácula lútea, justamente como usted está hablando, como el ser la parte más que nos permite ver en mejor definición, hay una pigmentación xantofílica que protege lo que viene a ser a la mácula, justamente, ¿no? Hablando de las células fotosensibles, después del epitelio pigmentario vamos a encontrar los bastones y conos generalmente. Va a haber una gran diferencia según a la zona que estemos hablando. Vamos a ver, bueno, hablando primeramente de los bastones, ¿no? Estos van a ser más sensibles a la luz, van a tener una mayor ubicación en la retina periférica y en grandes cantidades. Básicamente, cuando hay poca luz, vamos a ver que estas van a reaccionar con los bastones. Estos bastones tienen un pigmento
específico que es la rodopsina, ¿no? Cuando reacciona la luz con la rodopsina, este se le denomina lo que es el blanqueamiento. Entonces, es como que fracturar a esta rodopsina y se divide en dos, en una opsina, que es una proteína, y el retinaldehído, que por cierto es dependiente de la vitamina A. Entonces, este va a formar lo que viene a ser esta sustancia, que es el 11-cis. Este 11-cis va a producir un cambio de permeabilidad iónica en la membrana del bastón. Entonces, este va a producir o bien excitación o hiperpolarización de las células ganglionares, ¿no? Lo que nos va a producir lo que es la visión, que se va a transportar por el nervio óptico, va a llegar al tálamo a través de los cuerpos geniculados, luego a través de las radiaciones ópticas hasta llegar a la corteza sensorial primaria. Ahora, hay una adaptación a la oscuridad. Cuando hay mucho blanqueamiento, vamos a ver que esto lógicamente es como que si consumiera esta rodopsina, porque se divide en estas dos sustancias. Entonces, esto va a producir y cuando hay este consumo de rodopsina, entonces nosotros podríamos ver algo así, ¿no? Algo borroso en la noche. Entonces, como todo, ¿no? Cuando hay hipoxia, igual el cuerpo se va a adaptar, y de la misma forma también va a haber una adaptación. Entonces, va a haber una regeneración más rápida y va a haber un reciclaje de la rodopsina por el epitelio pigmentario que está, por el epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Es lo que se describe. Perdón. Ahora, vamos a tener que la actividad eléctrica por las demás capas de la retina, vamos a tener que las células que despolarizan o hiperpolarizan solamente van a ser las células bipolares, que son estas, y las células horizontales, ¿no? Las células que producen potenciales de acción propiamente, vamos a ver que son las células amácrinas, que son estas, y las células ganglionares, perdón, me equivoco, las células amácrinas y las células ganglionares, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede esto? Cuando hay poca luz, vamos a ver que va a excitar a los fotorreceptores, generalmente a los bastones, entonces, porque estos son más sensibles a la luz. Entonces, esto va a producir que haya un neurotransmisor inhibido. Entonces, va a producir una hiperpolarización de células bipolares. Entonces, es volverlo más negativo a la célula bipolar, ¿no? Entonces, no va a haber excitación de las células ganglionares. En cambio, cuando hay más luz, estos van a como que excitar más a lo que vienen a ser los conos, que a un momento les voy a decir cómo funciona. Estos van a inhibir la liberación de un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, va a producir despolarizaciones de células bipolares, va a producir excitación de células ganglionares, lo que va a producir a su vez el potencial de acción al sistema nervioso central, o sea, lo que se produce en la visión, ¿no? A través de la corteza visual. Ahora, los conos, hay que saber que son menos sensibles a la luz, nos va a proporcionar la visión de color y nos va a producir mayor agudeza visual, ¿no? Al igual que que los bastones tienen la rodopsina, los conos hay la retinena y más la fotopsina, que son iguales en sí la retinena, pero la fotopsina va a diferir en 3 tipos, y le va a dar la conformación del espectro de luz visible que podemos ver. Entonces, la fotopsina, que son denominadas S, nos va a producir, que son de colores azules, nos va a permitir visualizar ondas cortas de 420 nanómetros, que está dentro del espectro de luz visible. Las M, vamos a ver que son, los conos M, vamos a ver que son de colores verdes, y van a tener unas ondas medianas, o sea, les van a poder captar, de 530 nanómetros, y las rojas, que son ondas más largas, de 562 nanómetros, ¿no? Estos conforman el espectro de luz visible, que se dice que también es de 400 a 700 nanómetros, ¿no? Entonces, básicamente, incluso esto mismo se aplica a lo que viene a ser cuando fabrican la pantalla de nuestros celulares, ¿no? Los píxeles, que son azules, rojos y verdes, ¿no? Entonces, una vez que estos son capturados por estos fotorreceptores, por estas longitudes de ondas, son enviadas a través del nervio óptico, donde llega primero lo que viene a ser los cuerpos geniculares laterales del tálamo, y acá es interpretado, ¿no? Que ya existe en sí esta información, ¿no? S más L más y es todo un show. Ya. Vamos a ver que dentro de la agudeza visual, dentro de la fobia, vamos a tener lo que hemos estado hablando, que tenemos la mayor agudeza visual, ¿no? Dentro de la fobia, recibe la mácula.
Existe aproximadamente 4.000 conos y 4.000 células ganglionares, o sea, hay mayor agudeza visual, ¿no? Pero en realidad no tiene mucho sentido porque, mira, dentro de la retina periférica vamos a tener que hay 120 millones de bastones y 6 millones de conos, pero hay 1.2 millones de células ganglionares, lo que recibe la información. Entonces, es una diferencia de 105:1, ¿no? Y tenemos menor agudeza visual, lo que está explicando la doctora. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que en la fobia, básicamente cada cono va a tener su propia célula ganglionar para enviar su información propia. Mientras que en la retina, en la retina periférica, vamos a tener que cada célula, cada 105, por decir, una gran cantidad de conos y conos y bastones van a enviar su información al mismo tiempo, pero la célula ganglionar no va a poder interpretarlo todo al mismo tiempo, por lo tanto, va a haber menos, va a haber menos agudeza visual, por eso se explica, ¿no? Entonces, cada célula ganglionar de la retina periférica se dice que recibe aferencia de 1 milímetro cuadrado de fotorreceptores, ¿no? Bueno, esto ya lo he explicado, doctor. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte de embriología y anatomía? ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quieran agregar? Doctora, Muy bien. Sí, dime, Mariluz. doctora, mencionaba el compañero que los conos utilizan la retinina más fotopsina. Y bueno, yo leí que era yodopsina, o es lo mismo. Es la rodopsina. De repente en la literatura está equivocada, ¿no? La rodopsina es. ¿Eso despeja tu duda, Mariluz? Doctora, respecto a los conos, es yodopsina, o sea, bastones sí es rodopsina, eso entendí. Pero con respecto a los conos, ¿es yodopsina o es retinina más fotopsina, como mencioné? Esa era mi duda. Es retinina. Bueno, lo de los bastones es rodopsina y lo de los conos es yodopsina. José Carlos, ¿le puedes aclarar esto? Sí, doctor, si más no me equivoco, en otras literaturas, o sea, la unión de la retinina más la fotopsina se denomina iodopsina. Solo que lo dividí para aclarar que la fotopsina tiene 3 tipos, porque si no, pues no podríamos ver el espectro de luz visible, ¿no? Y en el caso de los pacientes, por ejemplo, que tienen daltonismo, ¿cuál Ah, es la que está fallando? La, ¿Alguien fo- tiene la alguna? fotopsina, lo que he averiguado es que la fotopsina, las fotopsinas tipo M y L se codifican que están en el cromosoma X y que básicamente, obviamente nos afecta más a los varones si tenemos mutación, ¿no? Porque tenemos solo un cromosoma X. Eh, los daltónicos, si mal no me equivoco, tienen una alteración en lo que viene a ser el espectro de las rojas, de las fotopsinas L. Entonces es por eso que confunden los colores. Incluso vi que había un estudio que a unos murciélagos a través de un virus, es como que les implantaran, ¿no? Un tipo de genoma a través de un virus, y es como que de lo que son dicrómatas, se volvieron tricrómatas, algo así, pero no ha sido probado en humanos, ni mucho menos para un tratamiento. Bueno, es lo que he podido averiguar, doctor. Bueno, sí, efectivamente, en los pacientes que son, bueno, la mayoría de los pacientes daltónicos son varones, ¿no? Justamente por el, por el, por el tipo de herencia, ¿no? Que reciben. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí, doctora, por favor. Doctora,
¿Me escucha? Adelante, adelante. Ah, ¿Cuál es doctora, la pregunta? sí, siempre, bueno, ¿qué capa estaría alterada en una persona que presenta astigmatismo? Por favor. Ya, bien. En la parte, por ejemplo, eh, en cuanto a metropías, no están, digamos, el origen no está en la retina, sino está en los medios refringentes, medios en los cuales llega la iluminación de los cuerpos que se observan, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando sobre el astigmatismo, eh, se encuentran las alteraciones a nivel de superficie corneal, cuando la córnea no es totalmente curva, no tiene una regularidad en cuanto a la curvatura de la córnea, ¿no? Entonces, muchas veces se encuentran irregularidades en cuanto a su curvatura y es así que la refringencia de los cuerpos no ingresa en forma uniforme, ¿no? A través de la córnea, a través del cristalino, ¿no? Y la imagen llega distorsionada a la retina. Entonces, estas partes de estos síndromes, estos diagnósticos y estas patologías de las ametropías, como son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, no se originan en la retina, sino en la parte anterior, en los medios refringentes, ¿no? En el caso de la miopía, por ejemplo, una persona con miopía tiene que ver con el tamaño del globo ocular, ¿no? El globo ocular generalmente es una circunferencia, no exactamente un círculo, o perdón, no es exactamente una esfera, ¿no? Tiene cierta longitud antero-posterior un poco mayor que la zona ecuatorial. Ya vuestro compañero me parece José Carlos es el que el diámetro, por ejemplo, antero-posterior tiene 5 milímetros, ¿no? Y el diámetro de la zona ecuatorial, es decir, la parte anterior, la zona ecuatorial, es de 23 milímetros, ¿no? Entonces es un poquito más grande antero-posterior que en la parte central. Entonces, los pacientes miopes, el diámetro antero-posterior llega a ser mucho mayor, llega a ser hasta inclusive 30 milímetros, ¿no? Entonces es más grande, casi como el tamaño de un huevo, ¿no? Entonces, o casi como la forma, mejor dicho, de un huevo, no del tamaño de un huevo, sino de la forma de un huevo, ¿no? Más larga. Entonces la imagen, cuando ocurre la refracción, la imagen se forma en la parte anterior a la retina, ¿no? Y es por eso que necesitamos de medios como los lentes de medida para que la imagen vaya a caer en la retina, ¿no? Luego de pasar los medios transparentes, la imagen caiga en la retina y esta se prolongue, ¿no? Gracias, sí, por favor. Y en cuanto a la hipermetropía, por otro lado, la imagen se forma detrás de la retina, porque el diámetro antero-posterior es mucho más corto, el ojo es más pequeño, ¿no? Entonces, es más como una circunferencia un poquito más exacta y digamos, el polo de la zona ecuatorial es un poquito más grande con respecto al antero-posterior del ojo. Entonces, la imagen se forma por detrás de la retina, ¿no? Eso es en el caso de la hipermetropía. Y en el caso del astigmatismo, es la alteración de la superficie corneal que impide la llegada de una imagen regular a la retina, entonces llega un poco distorsionada. En este caso, lo que se utilizan son unos lentes
cilindros, ¿no? Entonces se califica o se receta en cilindros. Entonces, al recetarse estos cilindros, tienen una angulación, ¿no? Dentro de los 360 grados, dentro de los 180 grados que se mide este cilindro, tiene la orientación de un eje, ¿no? Entonces, es por eso que las recetas, por ejemplo, de lentes en los pacientes que tienen astigmatismo, por ejemplo, tienen la presencia de cilindro, ¿no? Entonces, digamos, el ojo derecho tiene una esfera de 0, no necesita una esfera en ese caso, y un cilindro, por ejemplo, de -1. Y ese cilindro tiene que ir a una orientación de acuerdo al ángulo en el cual se encuentra la alteración de la superficie corneal en este caso, ¿no? En un astigmatismo cuya responsabilidad es de la córnea, básicamente, ¿no? En los pacientes que ya son operados o en los pacientes que han tenido traumatismos oculares, por ejemplo, el cristalino ha sufrido alteraciones. En el paciente operado, muchas veces el cristalino ha tenido que ser retirado para que ingrese un lente intraocular, ¿no? Entonces, se retira el cristalino y ingresa el lente intraocular. El lente intraocular ingresa en la posición del cristalino, pero muchas veces por un traumatismo este lente ha podido virar o ha podido estar luxado o subluxado. Esa subluxación también del nuevo lente intraocular también genera un tipo de astigmatismo, ¿no? En ese caso ya la responsabilidad no es de la córnea, la parte anterior, sino del lente intraocular que está mal ubicado porque hubo un trauma ocular, ¿no? Entonces ahí también se va a poder medir cuánto de astigmatismo tiene el paciente y se puede corregir con un lente de medida, un lente de montura, ¿no? Cuya refracción va a caer, digamos, exactamente y va a lograr hacer la refracción y va a caer en la retina formando una figura regular. Si es que no se tuviera un lente de montura, un lente externo que corrija esto, entonces el paciente va a ver distorsionado, ¿no? Como digamos, mirando una pared, la pared mucho más ancha en la parte superior y más angosta en la base o al revés, ¿no? Entonces, ese defecto visual se puede corregir con el lente, ¿no? Para eso son los lentes los lentes de montura o los lentes de contacto. De otra forma, tendría que de repente volver a operarse a ese paciente y recolocar el lente, ¿no? Hacer un implante secundario adecuado del lente, ¿no? Para corregir este, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Mariluz. Hola, Mariluz. Doctora, era Diana, doctora, quien preguntó. Oh, perdón, Diana. Disculpa. Sí, doctora, gracias, muchas gracias. Es un poquito enredoso esta parte la parte óptica, pero bueno, en conclusión, no tiene que ver con la retina, tiene que ver con el polo anterior, tiene que ver con la córnea, con la curvatura de la córnea, con la curvatura y la posición del cristalino. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. Marisol, ¿cómo estás, Marisol? Sí, doctora, yo quería dar un aporte. Claro que sí, Marisol, por favor, adelante. Sí, doctora. Les quería hablar acerca del fotón, que es la unidad mínima expresada para poder medir la luz. Esta atraviesa todo el ojo para poder llegar a lo que es el epitelio pigmentado de la retina, donde va a ser captada por lo que son los fotorreceptores. Esta señal va a ser transmitida a lo que es el sistema nervioso central mediante lo que son las células bipolares y ganglionares. En sí, la función de lo que son los fotorreceptores. Disculpa, Marisol, no se te escucha, no sé si es solamente en mi computadora o es que o todos la han escuchado bien. Sí, doctora, se le escucha bien. Daniela,
Sí, sí, lo ¿Sí? escucho, doctora. Por Sí, le favor, escucho. si pudiera repetir. Sí, Ya, ok, doctora. entonces es solamente ahora. Por favor, Marisol, si pudiera repetir, por favor. Claro, doctora. Le hablaba acerca del fotón, que es la unidad mínima por la cual se expresa, ¿no? Para medir la luz. Esta atraviesa todo el ojo para poder llegar a lo que es el epitelio pigmentario de la retina, donde va a ser captado por lo que son células bipolares y ganglionares. En sí, el papel de lo que son los fotorreceptores va a ser la captación de un fotón de luz y va a generar una señal eléctrica que excita a lo que son las neuronas en la cadena, ¿no? De la transmisión. El proceso de la regeneración completa va a durar aproximadamente de 2 a 3 horas y el 90% ya van a estar listos en unos 30 minutos para volver a ser empleados. Y con lo que respecta a la absorción de los pigmentos, bueno, lo que yo leí es que va a haber tres variables, ¿no? En lo que son los conos es de 430 nanómetros para el color azul, 535 nanómetros para el color verde y 575 nanómetros para el color rojo. Y la estimulación intensa de estos tres tipos va a dar lo que es el color blanco. Ese sería mi aporte, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bien, entonces empezamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? El peso, Miriam Cristel, del globo ocular, hicimos una corrección, ¿recuerdas? Sí, doctora, 70 gramos, dijo usted. Ya, perfecto. Frank, por la cavidad orbitaria, Mariluz mencionó que había 7 huesos. ¿Podrías hacernos un recuerdo de esto? Frank. Bien, Doctora, bien. buenas noches, discúlpeme. Buenas Me estaba noches. ahí, Fran Olmos. Sí, correcto, Frank. Ah, correcto. Ya, con respecto a los huesos que ha mencionado, ¿no? Netamente esta cavidad orbitaria se mencionó ciertos huesos como son tanto el frontal, esfenoides, etmoides, el maxilar superior, el malar, el palatino, el ungis o lagrimal. Ya, no sé si lo mencionaste, también está el cigomático, ¿verdad? Ah, sí, así es también, doctora. Está como el suelo de la cavidad orbitaria, el hueso cigomático. Listo. Benjamín Dávalos, ¿tú puedes recordarnos un poquito el neuroectodermo? ¿A qué da origen? Sí, doctora. Tres componentes principalmente, la retina, el nervio óptico y los músculos del iris. ¿Alguien le puede hacer una corrección, por favor? Tamara Adriana, ¿puede ser? Doctora, el neuroectodermo da a la retina, al cuerpo ciliar, también da al epitelio pigmentario del iris, al dilatador de la pupila y al nervio óptico. Diana, estás levantando la mano, ¿quieres corregir, por favor? Sí, sí, doctora. A lo que leí, el neuroectodermo daba a la retina, al iris y al nervio óptico. Sí, correcto, el nervio óptico, el segundo par craneal, ¿correcto? Sí, doctora. A través de la hendidura esfenoidal superior, Michelle Alexander, ¿cuáles son los nervios o los pares craneales que atraviesan esta hendidura esfenoidal superior? ¿Puedes recordarnos? O de repente Liz Alexandra. Lucía Núñez. Ayrton, por favor. Doctor, por la hendidura esfenoidal superior va a pasar lo que es el tercero, el cuarto y el sexto, doctor. Y también la vena oftálmica superior. Ya, correcto.
Este, Lucero del Carmen, la vena oftálmica inferior, ¿por cuál de los 3 agujeros pasa? Jorge Sabino. Doctora, por si no me equivoco, la hendidura es la esfenoidal orbital inferior, la fisura orbital inferior. Estamos hablando de hendidura esfenoidal. Hendidura, perdón, la hendidura. Hendidura esfenoidal, ¿superior o inferior? Inferior. Inferior, correcto. Fiorella Farfán, tenemos las glándulas de los párpados, el músculo elevador. ¿Por qué par craneal está inervado, por favor? Doctora, por el tercer par craneal. Bien, correcto. Alguien habló, Mariluz habló acerca del tumor de Pancoast. Yosmara, ¿tú crees que puedas hablarnos un poquito acerca de esta patología ocular que se asocia al tumor de Pancoast? Doctora, buenas tardes. El tumor de Pancoast es el tumor que está a nivel pulmonar, ese tumor. Sí, correcto. Digamos, se asocia a una patología a nivel de párpado. ¿Tú crees que puedas hablarnos, hacernos un recuerdo de lo que Mariluz mencionó? ¿Alguien que quiera colaborar con Yosmara? Anaís, ¿estás por ahí? Anaís Susana. Presente, doctora. ¿Qué tal, Anaís? Doctora, ¿Cómo estás? bien, doctora, gracias. El tumor de Pancoast, como lo estaba mencionando, es conocido como un tumor del surco pulmonar, pero tiene una forma peculiar de presentarse, ya que este va a producir un dolor a lo que es nivel palpebral en el ojo derecho, esto acompañado de otros síntomas como la tos, la anorexia y la pérdida de peso. Pero lo resaltante respecto a oftalmología es precisamente este dolor en lo que es el ojo derecho a nivel palpebral. Habla de un dolor, dices, ¿no? Dafna, ¿quieres aumentar una información o aclarar la información, por favor? Sí, doctora. Bueno, lo que pasa en el tumor de Pancoast básicamente se va a afectar lo que es la cadena simpática, ¿no? Y esto va a producir lo que es una ptosis, ¿no? También conocida como lo que es la caída o debilidad del párpado superior, que sería lo más representativo a nivel del ojo. Correcto, esa es la respuesta. No es el dolor, sino es la ptosis palpebral por el daño de la cadena simpática del músculo elevador del párpado, ¿ya? Preguntas de ese tipo, ya estamos repasándolas, entonces, como ya se están fijando la información, pueden ser preguntas que pudieran ingresar en el examen, ¿ya? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta, de repente al término de la clase, un pequeño repaso de todo esto, hacer una retroalimentación. Luego habló también Mariluz, me parece, del orzuelo, ¿no? Que está, digamos, originado, no sé si es que han podido ustedes hacer una revisión, de repente es un poco adelantada, pero ¿alguien podría decirme una diferencia en cuanto al orzuelo y el chalacio? No voy a mencionar a nadie, sino algo voluntario, si desean hacer una diferenciación entre estos dos. Doctora. A ver, Benjamín. El chalacio vendría a ser, doctora, una infección crónica de la glándula de meiomio, mientras que los orzuelos, una infección aguda, ¿no? De las glándulas, y como habló la compañera, el
Podemos tener el externo, que sería de las glándulas de Seyss y de Moll, y el interno de la glándula de Meibomian, pero de forma aguda. ¿Y cuál es el germen implicado en este caso, en el caso del orzuelo? Ayrton. Aureus, doctora, Staphylococcus aureus. A ver, el orzuelo, estaba hablando con el micro cerrado. ¿El orzuelo y el chalazion duele? No, doctora, es indoloro en este caso, en el caso de chalazion. Y en el orzuelo es un dolor agudo, ¿no? Claro, hay una infección, ¿verdad? Porque hay un germen implicado ahí, ¿no? En ambos casos, ¿el tratamiento tiene algún cambio? ¿Alguien puede agregar algo acerca del tratamiento? Doctora. A ver, Fiorella. Doctora, ¿se trata en realidad ambos de forma general con compresas tibias y húmedas, poniéndose al ojo, ¿no? En una cierta cantidad al día, como digamos unas 4 a 5 veces al día, compresas tibias o húmedas? Podríamos Ya. agregar también en gotas eritromicina. Ya. Catherine, ¿quieres agregar algo? Sí, doctora. Bueno, aparte de los cuidados que mencionó mi compañera, se tiene que dar una pomada oftalmológica de eritromicina al 0,5% y esta se va a aplicar 2 veces al día durante unos 7 a 10 días. En el caso que el paciente tenga un chalazion, también se puede indicar corticoides o también se puede indicar la cirugía, dependiendo de cuál sea la gravedad, la afectación y el tamaño de este. Y en el caso de los suelos, aparte de las compresas y de los antibióticos, también se puede indicar antiinflamatorios locales y se va a proceder a drenar la inflamación de este. Eso, doctora. Bien, si por ejemplo se aplican compresas calientes o tibias, ¿en qué favorece el tratamiento del orzuelo? ¿Cuál es el plan del uso de unas compresas calientes o tibias? ¿Alguien tiene una idea, una sospecha o de repente el motivo? Liz, ¿estabas levantando la mano? ¿O Marcelo? Bueno, la aplicación de las compresas calientes o tibias, esto es para generar una vasodilatación a nivel de la región inflamada y también el ayudar con el calor local a que esta sustancia que como tiene el contenido oleoso y grasoso vaya a diluirse y pueda drenar en forma adecuada a través de la salida de la glándula de Meibomio que está siendo obstruida, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se aplican las compresas calientes. La frecuencia de las compresas es también para mantener este calor y tratar de ayudar a derretir el contenido que queda retenido a nivel de la glándula, ¿no? Entonces, muchas veces cuando está recién inicio este cuadro, es adecuado el uso de compresas calientes. Dicen calientes y húmedas, ¿no? Esto es, como les decía, para favorecer el drenaje y evitar llegar a la cirugía, ¿no? Ya cuando se encuentra uno en la segunda semana, tercera semana, prácticamente ya se ha instalado el chalazion y difícilmente con compresas calientes va a drenar el contenido, ¿no? En algunos casos, en pacientes pediátricos, se insiste con la aplicación de estas compresas y a veces resulta, ¿no? El drenaje debido a que los tejidos en los niños están mucho más, digamos, tensos y favorece mucho más el drenaje, el mejor funcionamiento de estas glándulas, ¿no?
No así en pacientes ya ancianos, mayores. A veces uno está aplicando por mucho tiempo, más de 2 semanas, las compresas y bueno, la tumoración con la que empezó el orzuelo o el chalación continúa. Entonces, generalmente terminan en cirugía en estos casos, ¿no? También existe la presencia de los tipos de piel que ocasionan estas oclusiones a nivel del borde palpebral. Y bueno, esto genera la presencia no solo de uno o dos orzuelos, a veces existen agrupaciones, ¿no? De orzuelos y chalación, ¿no? Entonces, lo cual conlleva a un drenaje quirúrgico en su mayoría de veces cuando se encuentran asociaciones de 2 o más orzuelos o chalación, ¿no? En cuanto a la mononeuropatía del tercer par, también nos habló un poco Mariluz. ¿Alguien puede indicar de qué se trata? Les voy haciendo un poco de recuerdo. Eso se produce en pacientes diabéticos, ¿no? De igual forma hay una tosis palpebral, ¿no? En el caso de los pacientes diabéticos, como ustedes saben, hay una alteración a nivel neuromuscular, justamente por la patología metabólica que conlleva la diabetes, ¿no? Entonces, se produce una tosis palpebral en el paciente diabético, ¿no? En referencia a la película Lagrimal, Carlos Daniel, aunque no, Carlos Daniel ya lo hemos molestado bastante. Miriam, Cristel, ¿podrías decirnos las 3 capas de la película Lagrimal, Miriam? Sí, doctora. Mucosa, acuosa y la lipídica. ¿Y la que está adherida a la córnea es? La lipídica, doctora. No, es la mucosa. La mucosa, doctora. La mucosa, sí. La capa mucosa está adherida a la córnea. Acuérdense de que la lipídica está en la parte más externa, justamente formando, digamos, como un escudo de protección para evitar la evaporación de la capa acuosa, que es la capa más gruesa, ¿no?, de la película lagrimal. La mucosa es porque justamente su condición que la da las glándulas caliciformes es de adherencia, ¿no? Entonces, esta condición mucosa permite que esta capa se adhiera tanto a la córnea y también a la capa acuosa. Entonces, la que sostiene también de alguna forma toda la película lagrimal, ¿no? Y la lipídica, la más externa, que evita la evaporación de la capa acuosa, ¿ya? ¿Alguien que quiera agregar algo más sobre las capas de la córnea, en la parte anatómica? Hablamos sobre un epitelio externo, la membrana de Bowman, el estroma y el epitelio posterior o endotelio corneal. Y antes de eso, la capa de Descemet, ¿no? Lucía, ¿tienes algo que agregarnos en esta parte de anatomía sobre la córnea? El estroma, ¿qué tipo de material, por qué tipo de material está formado? ¿O alguien que quiera agregar algo? Adelante, Catherine. Sí, Luego doctora, Marcelo. bueno, en cuanto a su pregunta de que por qué sustancias va a estar formado el estómago, nos dicen de que esta va a estar compuesta por laminillas de colágeno y fibroblastos, que exactamente van a ser los queratocitos, y estos van a estar alineados en forma paralela a la superficie corneal, ya que esta disposición de estos elementos va a ser muy importante para que esta capa sea transparente, bueno, contribuye a la transparencia de la córnea, ¿no? Exactamente. En el epitelio plano, el epitelio va a ser plano, poliestratificado y no queratinizado. En cuanto a la membrana de Descemet,
Se dice que esta va a ser la capa que va a tener la mayor resistencia entre todas las capas de la córnea. Y en cuanto al endotelio corneal, al momento del nacimiento, va a presentar una densidad de 25.000 células por milímetro cúbico, y a la edad avanzada, esta puede llegar hasta las 2.000 células por milímetro cúbico. Y se dice de que esto es lo que va a afectar va a contribuir en cierta forma a la vista que va a tener, ¿no?, un paciente en la edad neonatal, a diferencia de los pacientes en edad adulta y a diferencia de los pacientes en la edad geriátrica. Eso, doctora. Correcto. Inclusive los tamaños de las células en el endotelio corneal en los niños son bastante pequeñas. En cambio, en el adulto vienen a ser el triple o a veces 4 veces el tamaño de cuando fue al nacimiento. Esto debido a la gran pérdida que existe en el transcurrir de la vida, ¿no? Y se va perdiendo también la transparencia, ¿no?, a nivel de la córnea, con la pérdida de estas células endoteliales. También antes de las cirugías de catarata se hace un recuento de células endoteliales porque son las que nos van a dar, digamos, una alerta en cuanto a la estabilidad de la córnea, ¿no? Y la posibilidad de que la córnea pueda soportar el tiempo quirúrgico, ¿no? Entonces se habla de que si es que los pacientes geriátricos o pacientes adultos mayores tienen una cantidad de células menor de 2.000, no es conveniente el tipo de cirugías que generen calor, como en el caso de la las cirugías con el uso de ultrasonido, ¿no? La facoemulsificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, se desaconseja el uso del facoemulsificador en pacientes que tengan celularidad menor de 2.000 células endoteliales, ¿no? Marcelo, ¿querías agregar algo? Ya lo dijo casi todo, doctora, pero quizás también el estroma está compuesto por proteoglicanos, que son fundamentales para la hidratación, su grosor, y también forma parte en función para la transparencia corneal. Y el estroma, que es el principal determinante de las características ópticas y biomecánicas de la córnea, ya que tiene naturaleza hidrofílica y el 78% de esta es agua. Eso, porque ya lo dijo la mayoría, doctora. Listo, excelente, Marcelo, muy buen aporte. Mariluz. Sí, doctora, quería hacer un aporte sobre la enfermedad de Wilson, ya que estamos hablando sobre la córnea, ¿no? Porque en esta se va a ver los anillos de Kaiser y Fleischer, la cual se va a depositar, ¿no?, cobre en la córnea y específicamente en la cuarta capa, ¿no?, que es la de Descemet. Correcto, muy bien, muy buen aporte. En cuanto al estroma de la córnea, está formado por los glucosaminoglucanos. Esto lo dijo José Carlos, ¿no? Es una capa la más gruesa, la transparencia de esta va a permitir el paso de la luz. ¿Saben cómo se llama la patología corneal en la cual se pierde la transparencia de la córnea? Por ejemplo, por una herida, por un trauma, o por alteración a nivel del estroma por depósitos, así como el anillo de Kaiser y Fleischer. Cuando tenemos una córnea blanquecina, ¿cómo denominamos? Doctora, ¿catarata? No, estamos hablando de la córnea. La opacidad del cristalino viene a ser la catarata. La opacidad de la córnea, ¿cómo se llama? Doctora, creo que se llama leucoma corneal. Correcto, Yosmara, es leucoma corneal.
Leuco viene de la raíz blanca, ¿no? Dice, leuco es una raíz griega que implica blanco. Entonces es la presencia del blanco en la córnea, ¿no? Es el leucoma. Muchas veces cuando hay, por ejemplo, traumatismos o impactaciones de cuerpos extraños que ingresan y llegan hasta la désemen, cuando la désemen es afectada, es decir, la capa más interna de la córnea, ya se forma la cicatriz a nivel de la córnea, ¿no? Y una forma de cicatrizar es formar una imagen y una región blanquecina que llamamos leucoma, ¿no? Leucoma corneal. No es glaucoma. Glaucoma, como sabemos, es el incremento, bueno, es una neuropatía que a veces se asocia con el incremento de la presión intraocular. Hablamos de que a veces se asocia porque ahora no todos los pacientes con glaucoma tienen presión alta, también existen glaucomas a tensión normal, es decir, con presiones normales se produce la neuropatía glaucomatosa, ¿no? Eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando ya estemos tratando el tema de glaucoma. Bien, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Quieren agregar algo más ustedes? En referencia a la coroides, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien que no haya aportado? A Kelly Vaca. Sí, doctora, buenas noches. Hola Kelly, ¿cómo estás? ¿Nos puedes hablar algo acerca de la coroides? Bueno, doctora, algo que tal vez no mencionaron fue que se puede encontrar varias enfermedades, ¿no? En esta área al nivel oftálmico, ya que, sobre todo por causa de la edad, ¿no? De la avanzada edad, hay una degeneración macular, ya que disminuye los componentes elásticos y el colágeno, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo? En referencia a la coroides, Kelly, me parece que lo que nos estabas aportando se refiere a la mácula, ¿no? En cuanto a la coroides, básicamente... Carol, adelante, Carol. Doctora, sí, como mencionaron los compañeros, lo importante de la coroides sería saber que sus células pigmentarias va a proveer una función que va a ser la de una pantalla a la luz y también va a regular la temperatura ocular. Excelente. Ese es muy buen punto en el cual la coroides viene a ser el regulador de la temperatura ocular. Y también algo que mencionó José Carlos es que este organismo que se encuentra en el globo ocular es el que recibe la mayor irrigación por gramo de tejido, ¿no? En toda la economía. Por otro lado, es el que se encarga de la irrigación del globo ocular, es el termorregulador, como ya lo dijo, ¿no? Bien, ¿alguien que quiera agregar algo sobre los ligamentos suspensorios del cristalino? ¿Está David Cáceres Carpio? Sí, doctora, estoy presente. Ya, David. Marcelo David. Entonces, por favor, si nos puedes decir algo sobre el ligamento suspensorio del cristalino. Bueno, su función principal es la de estabilizar el cristalino y también la de facilitar su acomodación. Ya, perfecto, está bien. Bien, ¿cuánto de dioptrías tiene el cristalino? 22, doctora, si mal no recuerdo, de 16 a 23 más o menos.
De 20 a 22, ¿no? Alguna literatura 20, 22, 18, 22, ¿no? Por ahí. Sí. ¿Y tienes el índice de refracción del humor acuoso? ¿Alguien quiere ayudarlo a Marcelo? Doctora, Karen, Adriana, adelante. Era 1.38. 1.38, correcto, Yosmara. Muy bien. Bien, chicos, creo que esta ha sido nuestra primera sesión. Me ha gustado mucho la intervención de todos. Ya tenemos adelantado para Mariluz y para José Carlos el punto de bonificación. Yo llevo un registro acá de las asistencias de ustedes y también de las intervenciones. Me ha dado mucho gusto que en forma voluntaria puedan hacer la exposición. Como ya han visto, es algo bastante sencillo, mucho más en casa, ya que ustedes tienen la literatura a la mano, tienen la información del internet mientras estamos conversando. Básicamente es eso, ¿no? Una conversación entre ustedes y yo. Y bueno, algunas veces hay información que no está, digamos, bien registrada y bueno, podemos corregir. De eso se trata Flipped Classroom. Y me voy contenta hasta el día de mañana, Dios mediante, porque yo creo que todos nos enriquecemos aprendiendo, y con la revisión de este tema va a ser mucho más fácil en el momento de la evaluación. Yo realmente me incomoda un poco el tema de hacer evaluaciones, ¿no? Porque ya estoy viendo que ustedes tienen interés en el curso, ya sea por el tema de bonificación o por simplemente el hecho de una nota, pero de igual forma ustedes han tenido que revisar, han tenido que leer, y estamos atentos a lo que los compañeros están mencionando, y yo creo que todos nos vamos aprendiendo algo, ¿no? Ha sido un gusto conversar con ustedes hoy día. Ya nos estamos viendo la siguiente sesión. En estos días voy a mandar la bibliografía para el siguiente tema. Y bueno, cuídense mucho, que tengan una bonita semana, y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Con el grupo de práctica nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Un gusto poder escucharlos. Buenas noches. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.